Estrategia para el control de las fuentes de riesgo. Fuentes de riesgo son aquellos ámbitos de la empresa internos o externos que pueden generar amenazas de pérdida o impedimentos para alcanzar los objetivos. Un procedimiento que facilita la identificación de los riesgos es el preguntarse para cada una de las fuentes si existen debilidades o amenazas en cada una de las fuentes, como la presión de la competencia, los empleados, los clientes, las nuevas tecnologías, los cambios del entorno, leyes y regulaciones, la globalización, las operaciones, los proveedores. La identificación del riesgo debe ser sistemática y saber cómo definir los objetivos del emprendedor. Analizar los factores que son clave en su negocio para alcanzar el éxito y revisar cuáles son las debilidades del proyecto y la amenaza a la que se enfrentan. Para ello es conveniente realizar un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en particular puntos débiles y las amenazas. Ofrecerán una visión de los riesgos a los que se enfrenta el emprendedor. Bueno, yo lo que voy a dar va a ser el punto 10, que dice nombrar y desarrollar el orden jerárquico para el control de riesgo. Aquí habla de que la prevención o control de fatalidades debe obedecer a la siguiente jerarquía en orden decreciente. Primero tenemos la eliminación del peligro, la cual hace referencia de que al detectarse la posibilidad de eliminar un peligro, este debería eliminarlo. De lo contrario, la tecnología o el proceso sería obsoleto. Pero sobre todo se debe considerar la eliminación del peligro en la fase de diseño de la instalación. Hubo y claro, y se debe tener como objetivo transmitir que el ambiente es lo más seguro posible. El que sigue sería sustitución del peligro. Cuando se detecta un peligro específico y al tener posibilidades técnicas para hacerlo, se procede a sustituirlo mediante el reemplazo del material, la sustancia o el proceso por uno menos peligroso. Un ejemplo es el reemplazo del material hecho de asbesto por ser cancerígeno. Actualmente existe la tecnología para la sustitución y los medios para realizarlo. Después se encuentra la reducción del peligro. Luego de buscar la eliminación o sustitución del peligro sin éxito, se procede a reducir las propiedades peligrosas. Como por ejemplo, tenemos por ejemplo el diésel, que sabemos que el azufre es uno de los componentes más contaminantes, por lo que se puede optar por emplear un diésel que tenga menos cantidad de azufre. Y si se opta por utilizar un diésel, tiene que ser por lo menos tiene que tener un 5% en volumen biodiesel en lugar del diésel 2 puro. Esto ayuda a producir una emisión más limpia e impacta menos en la salud. Después se encuentra el otro que es controles de ingeniería, que involucran el diseño y el proceso o la organización de trabajo. Se encuentra con los dispositivos derivados del trabajo que ayudan a que los peligros sean contenidos o aislados de una manera, de una mejor manera. Después se encuentran los controles administrativos, los cuales se realiza proveyendo los controles de capacitación, procedimientos, etc. Se trata de un reforzamiento de los controles anteriores que se han debido implementar. También se refuerzan aquellos controles de ingeniería que contengan el peligro.
Eh, eh, También se refuerzan aquellos controles implementados para el riesgo leve cuando no es posible cuando no es posible controlar la parte de ingeniería. Eh, Esto advierten a un trabajador de un peligro y las medidas que deben tomarse para mitigarlo, como por ejemplo los carteles, las señalizaciones, la difusión de procedimientos, etc. Por último tenemos los elementos de protección personal, los cuales el uso de los elementos de protección personal apropiados se da cuando otros controles no sean posibles de aplicar. Existen una amplia gama de equipos para proteger todo el cuerpo de los trabajadores, pero siempre se debe tener en cuenta la importancia de que el empleado pueda trabajar libremente. Si no es posible de esa forma, el uso de los elementos de protección personal deben ser obligatorios. Después se encuentra el otro que es controles de ingeniería, que involucran el diseño y el proceso o la organización de trabajo. Se encuentra con los dispositivos derivados del trabajo que ayudan a que los peligros sean contenidos o aislados de una manera, de una mejor manera. Después se encuentran los controles administrativos, los cuales se realiza proveyendo los controles de capacitación, procedimientos, etc. Se trata de un reforzamiento de los controles anteriores que se han debido implementar. También se refuerzan aquellos controles de ingeniería que contengan el peligro. Eh, También se refuerzan aquellos controles implementados para el riesgo leve cuando no es posible controlar la parte de ingeniería. Esto advierten a un trabajador de un peligro y las medidas que deben tomarse para mitigarlo, como por ejemplo los carteles, las señalizaciones, la difusión de procedimientos, etc. Por último tenemos los elementos de protección personal, los cuales el uso de los elementos de protección personal apropiados se da cuando otros controles no sean posibles de aplicar. Existen una amplia gama de equipos para proteger todo el cuerpo de los trabajadores, pero siempre se debe tener en cuenta la importancia de que el empleado pueda trabajar libremente. Si no es posible de esa forma, el uso de los elementos de protección personal deben ser obligatorios.